En nuestra época de internet, redes sociales y miles de millones de contenidos, el recurso humano más valioso actualmente se ha vuelto la atención. Un ejemplo de esto es que las redes sociales, empresas que generan miles de millones de dólares, mensualmente, si no tal vez diariamente, comercian con una sola cosa, y es con la atención de sus usuarios. Piénselo por un momento, ¿no? Las empresas más grandes sobre la faz de la Tierra comercian con una sola cosa, con la atención de sus usuarios. Esto nos revela, hermanos, algo que siempre ha sido así y que nuestra atención, algo que siempre ha sido así, y es que nuestra atención es muy valiosa. Para los cristianos, esto tiene una especial consideración, ya que nuestra mente, nuestro tiempo y por lo tanto nuestra atención deben estar puestas a los pies del Señor. Nosotros tenemos que entender de que si para una empresa la atención es valiosa, para Dios lo es mucho más, y por lo tanto para nosotros mismos también debe ser valiosa. Pero la realidad, hermanos, es que esto no es algo que sea característico de la época de las redes sociales o del siglo XXI, sino que nosotros siempre hemos tenido distractores. Nosotros siempre hemos tenido cosas que quieren captar nuestra atención y que no nos quieren dejar poner nuestra mirada en los asuntos verdaderamente importantes. De hecho, nosotros siempre tenemos cosas, distintamente de si tenemos o no tenemos redes sociales, que nos distraen en la dirección contraria de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y un caso particular es este que vemos en las Escrituras. Aquí vemos, hermanos, a Pablo advirtiéndole a Timoteo de ciertos personajes que estaban por allí en las, en las en la zona que estaba la iglesia, o incluso podríamos decir que estaban dentro de la misma iglesia, personas que enseñaban falsas doctrinas, personas que enseñaban doctrinas que eran vanas, personas que estaban interesadas en cosas especulativas, curiosas y todo esto. Y básicamente esto lo que hacía era que la iglesia perdiera su atención de lo que era verdaderamente importante. Y esto es realmente una cosa que no es del día de hoy, realmente es algo que la iglesia de Éfeso enfrenta, es algo que la iglesia siempre ha enfrentado y es algo que la iglesia nuestra también tiene que enfrentar. Bueno, nosotros tenemos que recordarnos que no nos podemos permitir desconcentrarnos o perder nuestra mirada de lo que es verdaderamente importante, sino que realmente debemos concentrarnos en aquello que es verdaderamente provechoso. Y este es básicamente el título del sermón. Céntrate en lo que es provechoso. Céntrate en lo que es provechoso. En este sermón, hermanos, vamos a ver precisamente esto. Por un lado, veremos cómo nuestro texto nos llama a apartar nuestra mirada de las cosas que no edifican, de aquellas cosas que son vanas, de aquellas cosas que son infructuosas, pero al mismo tiempo nos invita a concentrarnos en lo que realmente es relevante para nuestra vida espiritual y para la iglesia. Quiere el Señor permitirnos poner por obras estos principios de la Escritura. Dicho eso, vamos a desarrollar el primer punto, y es apartando nuestra mirada de las cosas infructuosas. Apartando nuestra mirada de aquellas cosas que son infructuosas. El texto nos dice, hermanos, que Pablo, al ir a Macedonia, le dejó un encargo solemne a Timoteo, y es que pusiera en orden la iglesia de Éfeso. Pero en particular, este texto nos muestra que debe cuidar la iglesia de las falsas enseñanzas. Pero en un sentido general, realmente estaba cuidando la iglesia de que no pusiera su atención en cosas infructíferas. Y esto era lo que estaba pasando en Éfeso. Algunos autoproclamados maestros de la ley estaban enseñando cosas, por un lado, doctrinas falsas, doctrinas que no son bíblicas, pero al mismo tiempo estaban enseñando cosas que eran imaginativas, curiosas, especulativas es la palabra específica. Y con esto no solamente estaba de que había un peligro de que entrara el error en la iglesia de Éfeso, sino que también había un tema de que las personas se distraían con todas estas clases de explicaciones alegóricas, fabulosas e imaginativas. Y esto nos hace entender, hermanos, de que nosotros realmente debemos poner nuestra atención en las cosas que son verdaderas, pero que tenemos que alejar nuestra atención de aquellas cosas que son falsas e innecesarias. Cuando el apóstol Pablo le encarga esto a Timoteo, le dice que se haga cargo de estos maestros.
Él no le da una exhortación a la iglesia diciendo, la iglesia, usted tiene que discernir todas las cosas, ¿no? Usted tiene que probar los espíritus, como dice por lo menos Primera de Juan, o en este caso discernir lo verdadero de lo falso. Eso era algo que la iglesia de Éfeso tenía claro. De hecho, cuando el apóstol Pablo se va de la iglesia de Éfeso, en el libro de los Hechos, le dice, entre ustedes vendrán lobos rapaces, que querrán adueñarse del rebaño, y por lo tanto deben tener atención, o tienen que prestar atención a estos lobos rapaces que van a venir en contra de ustedes. Es decir, que claramente el apóstol Pablo, por revelación del Señor, sabía que iban a venir falsos maestros, y la iglesia ya estaba advertida de esos falsos maestros. De hecho, si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, cuando se envía la carta a la iglesia de Éfeso, ellos salen aprobados en este sentido. El Señor les dice, yo tengo en favor de ti que ustedes no aguantan a aquellas personas que se llaman apóstoles y todos aquellos que vienen con falsas doctrinas. Hermanos, en la iglesia de Éfeso no era un problema discernir la verdad. Era una iglesia lo suficientemente madura y lo suficientemente advertida para que el apóstol Pablo no tuviera que decirles a ellos, ellos tenían que distinguir el error de la verdad. El problema estaba, hermanos, es que incluso en una iglesia madura, si viene alguien enseñando falsa doctrina, hace que la iglesia pierda su atención de lo que es verdaderamente importante. ¿Sí entienden esto? Voy a poner un ejemplo. Supongamos que usted está en una iglesia donde el predicador empieza a predicar falsa doctrina. Póngale el título que usted quiera, bautista, pentecostal, reformada, presbiteriana, anglicana, lo que sea. Y usted puede estar muy convencido de la verdad escritural, pero ese predicador está predicando falsa enseñanza, falsa doctrina. Usted está prestando atención, usted está escuchando, está discerniendo, está invirtiendo una gran cantidad de recursos en sacar el trigo de la paja. Muchas veces de desecharlo por completo. Por eso es tan frustrante estar en iglesias que enseñan falsa doctrina. Porque sientes que realmente no estás alimentándote y por más que tú quieras ser un cristiano genuino, entregado, abnegado, la realidad es que esa falsa doctrina se está robando tu atención. Sea que la estés combatiendo, sea que la estés discerniendo, sea que la estés colocando en el lugar que corresponde, es decir, en la falsa enseñanza. Y esto es importante, hermanos. Nosotros no debemos estar poniéndole atención en términos normales a la falsa doctrina. No debemos ponerle atención a la falsa doctrina, a no ser que la iglesia esté directamente dañada por eso o afectada por eso. Pero realmente nosotros no deberíamos por qué estar inmiscuidos en esos asuntos o prestar atención a esas cosas, a esos asuntos como si fueran realmente importantes. Uno como reformado es normal que no se consiga todo tipo de personas. Hay personas que verdaderamente vienen con un corazón sincero a buscar al Señor y a crecer en la piedad. Pero hay otros, hermanos, que básicamente vienen con la intención de señalar continuamente el error de los demás. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, que básicamente en vez de estar concentrados en alimentarse de la leche espiritual no adulterada, están más concentrados en ver el error, reconocerlo y entenderlo. Hermanos, eso no tiene ningún tipo de sentido. Nosotros debemos prestarle atención a aquellas cosas que son genuinas, que son verdaderas, que son reales, que verdaderamente al cristiano le importa, que deben importarnos. Y nosotros no debemos estar prestando atención, hermanos, a cada falsa doctrina que sale cada día, cada mañana, cada segundo, cada instante. A no ser que claramente nos afecten a nosotros personalmente. Pero de resto, hermanos, nuestra atención no debe estar en la falsa doctrina, debe estar en la doctrina verdadera. Hay una ilustración que siempre se utiliza para esto. Y es que a los cajeros de los bancos, para poder reconocer los diferentes tipos de billetes falsos, ellos no les hacen ver los diferentes billetes falsos. No les ponen como, bueno, este se fue falsificado en Jamaica, este fue falsificado en Colombia, este se hizo con tal material. No le ponen a investigar y a catar cada uno de los billetes falsos. Solamente le entregan un único billete, el verdadero. Y tienen que conocer también el billete verdadero, que automáticamente pueden distinguir un billete falso. ¿Por qué? Porque no se parece al verdadero. Hermano, así mismo debe pasar con la verdadera doctrina. Si tú conoces la doctrina correcta, si tú conoces el evangelio correcto,
Si tú sabes lo que verdaderamente dice la Escritura, tú vas a poder distinguir fácilmente el error de la verdad. Así es como se distingue. No tienes que poner de estudiar cada falsa doctrina para poder distinguir qué es falsa. Eso no es necesario. Solamente necesitas conocer la doctrina verdadera. Entonces, el primer distractor, hermanos, por el cual nosotros tenemos que tener cuidado y que debemos apartarnos es la falsa doctrina. Sea en este caso, no prestar atención a los falsos maestros, no darles mucha importancia. Pero hay otra cosa que hacían estos maestros, hermanos, es que ellos incluían también asuntos teológicos que podrían decirse que eran verdaderos, pero que al mismo tiempo eran vanos. Y esto se ve, hermanos, porque, bueno, primero son llamados maestros de la ley. La expresión maestros de la ley era alguien que era experto en el Antiguo Testamento y que, por lo tanto, era una clase de intérprete oficial en la comunidad judía. De hecho, tú constantemente ves que se presentaban los fariseos y los maestros de la ley. Los maestros de la ley eran una clase de autoridades en cuanto a interpretación escritural. Bueno, estos hombres se creían, se autoproclamaban maestros de la ley, expertos en los asuntos del Antiguo Testamento. ¿Pero de qué hablaban? Bueno, aquí el apóstol Pablo dice que ellos hablaban acerca de genealogías y fábulas. Específicamente, hermanos, se referían a las genealogías del Antiguo Testamento, pero estas genealogías las incluían con fábulas. Fábulas no son otras cosas que cuentos, imaginaciones, especulaciones, cosas que ellos imaginaban, asuntos que ellos deducían, ¿ok? Y estas cosas, hermanos, particularmente tienen un grado de veracidad por un lado, porque están hablando de genealogías bíblicas, pero al mismo tiempo tiene un grado de especulación. Y esto está unido a un factor muy importante que es la curiosidad. Esto generaba gran curiosidad en las personas. Decía, mira, lo que está diciendo sobre la genealogía, está bastante interesante esas cosas que está explicando sobre cómo se relaciona esto con esto y cómo podría posiblemente referirse a aquella historia que está en las escrituras. Básicamente entraban en un aspecto teológico e imaginativo e especulativo. Y uno podría pensar, bueno, si al final de cuentas están hablando de asuntos teológicos, no debería por qué tener ningún tipo de pecado, ¿verdad? Bueno, hermanos, el problema con esto no es tanto que estuvieran hablando de la genealogía del Antiguo Testamento, sino que estas cosas no edificaban a los santos. Estas cosas eran vanas, estas cosas sencillamente eran curiosas, satisfacían la curiosidad de las personas, pero no edificaban al pueblo de Dios. Llamaban poderosamente el interés de muchas personas, pero no edificaban en nada. Y esto es algo, hermanos, que he visto muchas veces. De hecho, esto es algo que en una de las épocas de más estudio teológico, que fue la época de la escolástica o de la Edad Media Alta, los escolásticos catalogaron esto como un vicio del conocimiento. La palabra que utilizaban para esto era curiositas. Y designaban que aquellas personas que realizaban sus estudios solamente impulsados por la curiosidad tenían un deseo desordenado de conocimiento. Y eso realmente lo que expresaba era una tendencia pecaminosa a conocer sencillamente por satisfacer un deseo personal y no para hacer utilidad para la iglesia, para la sociedad o para la academia, como era el caso de los escolásticos. Y nosotros, hermanos, a veces tenemos esa tendencia. Por ejemplo, ¿sabes qué? Hace un tiempo atrás, yo intenté ser youtuber. Cuando todavía está en planes, pero bueno. Pero obviamente como buen marketer, yo hice un estudio de mercado de cuáles eran los youtubers con mayor impacto en el habla hispana. Bueno, adivinador, quiénes son los que tienen más millones de visualizaciones. Títulos como el siguiente. Se secó el río Éufrates, ya viene el fin. Esto es lo que significan las 5 trompetas del Apocalipsis. Y así sucesivamente, ¿no? El microchip ha llegado, cosas así por el estilo, sumamente, por una mano muy fantasiosas, exageradamente fantasiosas, ¿ok? Empiezan a relacionar cosas con eventos del presente y casi con mucha seguridad dice, ya viene el fin dentro de 3 días, y básicamente pasa una y otra vez. ¿Y qué es eso? Hermanos, eso sencillamente es un deseo de satisfacer las ansias de saber sobre asuntos teológicos
que muchas veces no edifican, que muchas veces sencillamente es por satisfacer la curiosidad de las personas. Y esto es algo, hermanos, de lo cual nosotros también tenemos que guardarnos. Debemos guardarnos de los asuntos teológicos, pero vanos. Pueden tener características teológicas, pero son vanos. No nos edifican, no son para el crecimiento espiritual nuestro ni para el crecimiento espiritual de la iglesia. Por ejemplo, hermanos, esto también es otro personaje, ¿no? Yo conocí muchos personajes en este tema de la reforma. Es el personaje que se acerca a hacerte preguntas, por ejemplo, sobre, no sé, se me ocurre algo específico pues, sobre la teoría de las fuentes. Vamos a poner algo. La teoría de las fuentes, sí, sí. ¿Qué fuentes se utilizaron para los evangelios? Cosas por el estilo. Y eso no es que esté mal, ¿ok? Eso es importante, por lo menos para los que estudian teología. Hermano, tienen que estudiar y sacar buenas notas, por favor. Pero lo que sucede es que muchas veces esa persona que me pregunta sobre eso, yo sé que tiene serios problemas con pecados personales, con caracteres, en su matrimonio, y todo eso. Y me genera mucha tristeza, muchas veces ver a este cuadro de personas estudiando y leyendo sobre asuntos que no le edifican a él, no le edifican a nadie, pero sus propios pecados, sus propios problemas, no los trata. Y yo, hermano, yo siento más bien que yo voy al lado contrario. O sea, yo soy el tipo de persona que me cuesta estudiar historia de la iglesia, por ejemplo, una de las materias que menos conozco, historia de la iglesia, cuando yo necesito instruir a la iglesia sobre evangelización, sobre adoración, sobre lectura de la palabra, sobre culto familiar. Me es muy, muy, muy difícil dedicar mucho tiempo a estudiar la historia, cuando yo sé que hay necesidades de la iglesia que tienen que ser atendidas. Y así de la misma manera, hermanos, nosotros tenemos que evitar dejarnos llevar por la curiosidad o por el deseo de conocer teología. Ahora, esto también puede irse al lado contrario, como es el lado donde yo me inclino, ¿no? O sea, centrarme tanto en lo práctico, en lo práctico, en lo práctico, que dejo de lado la formación que todo cristiano debe tener, por lo menos en términos básicos, sobre lo que es la doctrina cristiana. ¿Por qué? Porque ves, hermanos, por ejemplo, esto es muy típico de los pentecostales, que te dicen, no discutas sobre eso, las almas se están perdiendo, sal a predicar. Y básicamente no entienden nada sobre la Trinidad, no entienden absolutamente nada sobre la segunda venida, no entienden absolutamente nada de la identidad de la iglesia, no entienden nada sobre quién debe o no debe predicar. Entonces todo es un desorden, porque al final de cuentas todo se trata de ir a predicar. Y eso no es así tampoco. Debemos ser sabios, ese es el punto, hermanos. Debemos ser sabios y entendidos para poder discernir aquellas cosas que son verdaderamente vanas y saber catalogar las cosas por grado de importancia, no solamente conforme a lo práctico, sino conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra. ¿Ok? Y sobre todo, hermanos, debemos apartar nuestra mirada de aquellas cosas que desvían nuestra conducta. La razón por la cual Pablo hace esta advertencia a Timoteo, nuevamente, no es porque la iglesia de Éfeso no tuviera la capacidad de discernir el error, sino porque esto, de alguna manera u otra, iba a hacer que ellos apartaran su atención de lo verdaderamente importante, pero también ellos iban a apartar su conducta de lo que realmente debe ser el cristiano. Por ejemplo, él dice que esto va a hacer que se generen en las iglesias o en la iglesia controversias. Ahora, ¿pueden haber controversias en la iglesia? Sí, pero solamente las necesarias. Esto es una controversia innecesaria. Imagínate, hermano, una controversia en una iglesia por hablar de genealogías y fábulas. Por favor. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, eso hacía que la iglesia rompiera su comunión, innecesariamente. Hay veces que en una iglesia puede pasar por momentos de crisis y la comunión se rompe y hay controversias entre ellas. Por ejemplo, en el caso de 1 Corintios, el apóstol Pablo dijo, es necesario que entre ustedes haya divisiones para que algunos queden como aprobados. Y Pablo lo está queriendo decir claramente, es necesario que ocurra esto. Pero esto no es necesario. Que los falsos maestros estén generando este tipo de conductas o estén estimulando este tipo de conductas entre los hermanos, no es correcto ni es necesario. Y esto no solamente se habla sobre genealogías y fábulas, sino que en muchas ocasiones, hermanos, hay cosas que se discuten en la iglesia o se hablan en la iglesia que no son necesarias, que lo único que hacen es alejarnos de una conducta verdaderamente cristiana. Ahora bien, esto no quiere decir que no vamos a tocar temas sensibles. Pero hay que entender, hermanos, que es mejor hablar de cosas que nos unan.
Y de aquí creo que es parte de la importancia, ¿no? De que nosotros realmente tengamos una misma fe, un mismo bautismo, una misma institución como iglesia. Y esto, hermanos, sencillamente significa que nosotros debemos apartar nuestra mirada de todas aquellas cosas que no contribuyen a la conducta cristiana, al buen proceder cristiano. Nosotros tenemos que apartar nuestra mirada de aquellas cosas que nos alejan de los piadosos propósitos del Señor. Podríamos pensar, hermanos, en aspectos de la vida cotidiana, pero también se trata del tratamiento que le damos a la verdad. Por ejemplo, podríamos procurar aprender y saber cosas por puro morbo a la polémica, que eso también lo veo mucho en YouTube, ¿no? La comunidad de lo que ellos llaman los garroteros, que son aquellos que se ponen a discutir con los católicos, y básicamente es morbo, hermanos. No es otra cosa que eso, es morbo. Y muchas veces nosotros podemos llegar a estudiar parte de la Escritura sencillamente por morbo, no porque eso nos lleve a ser mejores cristianos. Podemos buscar conocer la doctrina que satisface nuestros deseos desordenados de curiosidad y no aquella doctrina que nos transforma y nos ayuda a ser sal y luz en este mundo. Podemos buscar particularidades de la doctrina que a fines prácticos y en condiciones normales no son productivas para la obra de Dios y que no es aquello que necesita realmente la iglesia. Hermanos, nosotros debemos guardarnos de este tipo de cosas, de aquellas cosas que nos apartan de una conducta cristiana genuina. Y a veces, hermanos, yo creo que es un asunto también del espíritu o el corazón o el deseo que está dominando nuestro corazón. De hecho, estos días un hermano hizo una publicación que me pareció muy interesante. Y es el hecho de que a veces se estudia de forma milimetrada la definición de ciertos pecados, ¿no? Por ejemplo, si es pecado tatuarse, si es pecado beber alcohol, si es pecado fumar, si es pecado tal cosa, si es pecado... Dice, hay dos formas como tú puedes estudiar esto. Tú puedes estudiar esto con la finalidad de acercarte lo más que puedas al pecado, casi que pasando la línea, o puedes estudiar esto para alejarte lo más que puedas del pecado. O sea, piense la diferencia, ¿no? Tú puedes estar estudiando qué es y qué no es pecado, sencillamente para mantenerte lo más cerca que puedas del pecado. O sea, yo quiero casi que llegando a la línea para cruzar hacia el otro lado. No para estar cada vez más cerca del Señor. O sea, ¿sí se entiende esto? Y es allí donde nosotros debemos entender cuál es el espíritu que nosotros tenemos al momento de prestar atención a alguna doctrina, a algún asunto, a algún tema. ¿Con qué espíritu nosotros estamos escuchando las cosas? Por ejemplo, hermano, nosotros somos una iglesia que se caracteriza mucho por el estudio teológico. Pero yo creo que yo he sido muy suficientemente claro de que la teología sin la práctica no sirve para nada. ¿Ok? Pero puede ser que yo esté explicando algo y sencillamente ustedes estén escuchando con la finalidad de conocer más. No de llevar a la práctica lo que estoy diciendo. O no llevar a la práctica lo que estoy hablando. Nosotros debemos guardarnos, hermanos, no solamente de las doctrinas que nos conducen a eso, sino de nuestro propio corazón, que puede conducirnos a eso. Porque incluso la doctrina más práctica puede ser sencillamente recibida de manera vana si no tenemos un espíritu ansioso por poner por obra la verdad del Evangelio. Como dice Santiago, hermanos, no debemos ser oidores olvidadizos, que se miran al espejo y después se olvidan de quién eran. Nosotros tenemos que recibir la palabra de Dios, retenerla y ponerla por obra. Esa es la actitud que debemos tener. Dicho esto, ya he desarrollado mi primer punto. Al mismo tiempo que este texto nos advierte de forma negativa sobre este asunto, podemos deducir de esta advertencia una aplicación positiva. Y que nosotros debemos poner, hermanos, nuestra mirada en la obra de Dios y en la virtud. Hemos visto que la razón por la cual Pablo se toma estos asuntos tan serios es que aparta nuestra mirada de lo que realmente importa. Es por esto que nosotros debemos dar por supuesto qué es lo que importa y tenemos que reconocerlos, concentrarnos en ello y trabajar en ello. El problema con Pablo, o el problema que tenía Pablo con esta gente, es que ellos, al enseñar estas cosas innecesarias en la iglesia, ellos sustituían el trabajo que debía ser llevado a cabo. El apóstol Pablo lo dice en el versículo 4, en la segunda parte, que estas controversias tomaban el lugar de llevar adelante la obra de Dios que es por la fe.
¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que el generar estas controversias harían que en vez de que nosotros avancemos en la obra del Evangelio, nos concentremos en resolver las controversias. Y en este asunto estamos diciendo de que el lugar que debe llevar el trabajo por la obra del Evangelio, por el reino de Dios, se lo está comiendo la controversia, se lo están llevando asuntos que no tienen importancia. La palabra que se utiliza aquí como llevar adelante la obra, específicamente allí la obra de Dios, perdónenme el griego, es la palabra oikonomía. Yo no uso el griego nunca, esta es una excepción. ¿Por qué uso el griego en esta ocasión? Porque la palabra oikonomía es de la palabra donde viene nuestra palabra española economía. ¿Ok? Se traduce muchas veces como administración, mayordomía, encargo o ministerio. Y hace referencia al encargo que Dios coloca sobre algo. En este caso, el apóstol Pablo utiliza esta palabra para referirse al encargo que Dios le dio de predicar el evangelio a los gentiles. Es decir, es el trabajo, es el encargo, es la responsabilidad que Dios le estaba dando al apóstol Pablo. ¿Qué significaba eso para el apóstol Pablo? Bueno, Pablo tenía una tarea. ¿Cuál era? Ir y predicar el evangelio a los gentiles, plantar iglesias, hacer crecer la iglesia, instituir ancianos. Todo eso tenía una relación concreta con el encargo, con la oikonomía que el apóstol Pablo le había dado. Ahora, aquí el apóstol Pablo no se estaba refiriendo a sí mismo, sino que se está refiriendo a la iglesia. ¿Qué le está diciendo aquí? Bueno, la iglesia, en vez de centrarse en las controversias, debe concentrarse en llevar a cabo el trabajo, el encargo, la oikonomía que Dios le ha dado. ¿En qué nos tenemos que concentrar entonces? Tenemos que concentrarnos, hermanos, en llevar a cabo el trabajo que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es el trabajo que como iglesia el Señor nos ha dado? Bueno, muchos. Edificarnos los unos a los otros, el recibir la enseñanza, el enseñarnos los unos a los otros, el aconsejarnos los unos a los otros, el amarnos con amor entrañable los unos a los otros, el dar para el reino de los cielos. Hay un montón de tareas que tenemos por hacer. Tenemos que ayudar al necesitado, tenemos que amar al hermano, tenemos que predicar el evangelio en las calles, tenemos que ser sal y luz en medio de esta generación perversa. Hay un montón de tareas que tenemos por hacer. Y en vez de estar pensando en controversias y en asuntos genealógicos y en fábulas raras, tenemos que concentrarnos en el trabajo que Dios nos ha dado como iglesia. Tenemos que concentrarnos en la labor que el Señor nos ha dado como iglesia. Hay mucho trabajo por delante, hermanos. Hay demasiado trabajo por delante, como para que nosotros estemos perdiendo el tiempo en cosas vanas y minuciosas que no edifican a nadie y no hacen que el nombre de Dios sea glorificado. Y es aquí, hermanos, donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado, porque los recursos son pocos, el tiempo es corto. Y no todo es igual de importante. Y eso lo tenemos que tener claro. Ahora, hermanos, esto no solamente se aplica a nosotros como iglesia. Esto se aplica a cada uno de ustedes. Porque Dios a cada uno de ustedes les ha dado un encargo. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque muchos de ustedes son esposos y esposas. Y como esposos y esposas, Dios les ha dado un encargo. Porque muchos de ustedes son miembros de la iglesia o serán miembros de esta iglesia. Y como miembros de esta iglesia, Dios les ha dado un encargo también. Porque Dios les ha dado dones. Y esos dones es un encargo de Dios para usarlos para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque Dios los ha puesto en lugares, en situaciones, en momentos, en medio de personas y en medio de circunstancias que significan un encargo para usted. Muchas veces Dios nos dirige, nos conduce específicamente en direcciones concretas. Por ejemplo, hermanos, esta semana me llegó un libro que se llama El Ministerio del Anciano Gobernante. Se me lo regaló un ex anciano de la iglesia de aquí de Valencia, anciano o presbítero Alfonso Abreu. Pero en esa misma semana hay un hermano que publica unos libros que le habían llegado de afuera, de un ministerio y todo esto. Y yo le escribo, hermano, qué bendición, no me los vende. Él me dijo, no, hermano, no los vendo, pero mañana reviso y te mando un paquete. Entonces, al día siguiente no le escribí, pero escribí el otro día y él me mandó un video con 7, 8 libros que me iba a mandar. Ahora, ¿cuál es el punto de esto? Todos esos libros tienen que ver con liderazgo. Todos. Ahora usted preguntará ahí, pastor, ¿qué está queriendo decir con esto? Bueno, hay un encargo muy concreto. Hay un encargo muy concreto. Y es un encargo que Dios me está haciendo a mí, un encargo que muy concretamente muchos de ustedes van a recibir tarde o temprano. Y es que hay que trabajar en el liderazgo de la iglesia. ¿Sí se entiende esto? Varones,
Hay un encargo de parte del Señor. Esta iglesia necesita ancianos. Esta iglesia necesita diáconos. Es necesario que hagamos cargo de esto. Es una labor que tenemos que llevar. No debemos distraernos en pos de aquellas cosas que poco valen o que poco tienen significancia para nosotros en nuestro día. Y esto, hermanos, nos lleva a entender realmente cuál es el corazón de Dios en cuanto a este tema y también cuál es el corazón de Pablo en cuanto a esto. Y es que, hermanos, en las Escrituras, el avance del reino de Dios es la prioridad máxima. Como dice el teólogo Herman Baffin, el reino de Dios es el bien supremo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, buscad el reino de los cielos, su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Eso significa, hermanos, que el reino de los cielos tiene prioridad por encima de cualquier otro bien. Es el bien supremo. Eso es lo que significa. Y por eso es que Dios nos dice que lo busquemos por encima de cualquier otra cosa. Y por eso es que el Señor también nos dice que nosotros debemos, como tal, rogar a Dios, venga a nosotros tu reino. Pero no solamente debemos pedirlo, tenemos que buscarlo, tenemos que trabajar. Porque el reino de los cielos permanezca sobre este mundo, para que el reino de los cielos avance. Hermanos, esto no solamente es algo que decía el Señor, sino que es algo que creía el apóstol Pablo con gran fervor. En Hechos 20:24, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia que lee esta carta, el apóstol Pablo le dijo en una despedida: considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio, ministerio, economía, que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Fíjense lo que dice el apóstol, ¿no? No tengo como preciosa mi vida. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque le habían dicho, le habían profetizado: Pablo, vas a morir si vas hacia allá. Él dice: a mí no me importa. A mí no me importa que me diga que voy a morir. A mí lo que me interesa es cumplir con el ministerio que Dios me ha dado. Yo quiero cumplir con el encargo que el Señor me ha dado de hacer que su evangelio crezca, de que su iglesia crezca, de que su reino avance en medio de este mundo. Eso es lo que me importa. Y eso es lo que a nosotros debe importarnos, hermanos, por encima de cualquier otra cosa en esta vida. Debe importarnos sobre todas las cosas de que Dios reine sobre los hombres, de que los hombres se humillen ante Él, de que crezcan en obediencia a Él, que se sometan a su perfecta y santa voluntad, que lo conozcan verdaderamente. Ese debe ser el trabajo de nuestra vida y en eso debemos consumirnos, hermanos, por el Señor. Debemos creer y vivir para el avance del reino de Dios, trabajar en eso. Y hermano, cuando nosotros ponemos esto como prioridad y ponemos nuestra atención en esto, nuestras decisiones van a cambiar, nuestras acciones van a cambiar, nuestras vidas van a cambiar. Porque ya no vamos a tomar decisiones sencillamente basadas en lo que yo quiero o lo que yo no quiero. No vamos a tomar decisiones sencillamente basadas en qué es lo más beneficioso, satisfactorio, placentero para mí. Sino, Señor, ¿qué es lo que da más gloria para ti? ¿Qué es lo que contribuye más a tu reino? Hermano, esto es algo con lo cual yo siempre me he enfrentado. Yo no soy perfecto, pero siempre he procurado tomar decisiones que me permitan cumplir con mi llamado. Y es difícil. Bueno, es difícil ser pastor y al mismo tiempo trabajar un trabajo de 8 días por día, igual. Pero entre todos los trabajos que pudiera escoger, yo no escojo el que más dinero me va a dar, sino el que más libertad me da para servir. Ahora, esto no significa que este sea el llamado a todos, no todos son pastores. O sea, hay que también tener cuidado con no confundirnos, por favor. ¿Sí? Pero eso me lleva a mí a implicar de que si un trabajo no me permitía asistir al instituto teológico, como de hecho me pasó, yo renunciara. Yo llegué una vez a una ferretería en la cual trabajaba como cajero y le dije a la persona encargada, le dije, necesito el sábado libre, como habíamos acordado. Él me dijo: no puedo darte los sábados libres, lo siento. Entonces, no puedo seguir trabajando. No consulté con nadie, no pensé en nadie, no lo pensé 2 veces. ¿Por qué? Porque no iba a negociar eso. No iba a negociar eso. Y hermanos, si decide ser nosotros, hermanos, nosotros no debemos negociar nuestra responsabilidad delante del Señor. Claro, que tiene que ser prudente, no va a dejar a su casa en la calle, ni pasando hambre, ni nada por el estilo. Pero sí debemos ser muy radicales, hermanos, en cuanto a nuestro encargo de parte del Señor y llevarlo por obra.
Pero en este sentido, no solamente debemos centrarnos, hermanos, en aquello que hacemos, sino en aquello que somos. No solamente debemos pensar en la obra, sino también en la virtud cristiana. Específicamente el apóstol Pablo habla de la fe, que nace de la fe, bueno, el amor específicamente, la fe y la conciencia del creyente. No solamente nos interesan las acciones que realizamos en beneficio del reino de Dios, sino también lo que somos en beneficio del reino de Dios. Lo primero que Pablo menciona en este sentido, y es lo que quiere que nosotros nos centremos o quiere que nosotros procuremos, es que el amor brote de un corazón puro. Bueno, hay otra versión que dice corazón sincero. Y aquí hace referencia, hermanos, de que precisamente estos errores no permitirían que el amor brotara, así como una fuente de agua, de un corazón puro. Y aquí el apóstol no hace otra cosa sencillamente que decirnos que nosotros debemos procurar que de nuestro corazón, un corazón que debe ser puro, santo, guardado por el Señor, debe brotar el amor. Y esto es curioso, porque los maestros de la ley supuestamente enseñaban la ley, ¿no? Y la ley se resume: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Estos hombres, maestros de la ley, no producían los frutos de la ley. Es más bien los alejaban de los frutos de la ley. ¿Pero qué significa esto, hermanos? Que nosotros, teniendo un corazón puro, debemos procurar intensamente inclinarnos hacia eso, amar con nuestro corazón, con un corazón puro, a nuestros hermanos, amar a nuestra iglesia, amar a nuestro prójimo, amar a nuestras familias, pero sobre todas las cosas amar a Dios. Y esto debe surgir, hermanos, no simplemente como una acción solitaria, con un corazón frío, sino que debe ser el corazón que ama. Debemos amar con un amor entrañable, que surja de nuestras entrañas. Debe ser genuino. Al mismo tiempo nos habla de una buena conciencia. Y la conciencia no es otra cosa que esa voz que se relaciona con Dios, que nos dice que está bien y que está mal. Y una buena conciencia es básicamente una conciencia limpia. El apóstol Pablo decía continuamente que su conciencia estaba tranquila, delante de los hombres y delante de Dios. ¿Por qué? Porque delante de los hombres y delante de Dios siempre hacía lo correcto. Y aquí en este caso es la misma historia, ¿no? Nuestra conciencia no nos acusa. Nuestra conciencia no nos dice: estás haciendo esto mal, no deberías estar haciendo esto, no deberías estar invirtiendo el tiempo en esto, no deberías estar viviendo de esta manera, no deberías estar hablando de esta manera. Cuando nosotros tenemos esa conciencia perturbada, es porque realmente no la estamos escuchando y sencillamente después tenemos dolores de conciencia, valga la redundancia, o dolores de cabeza, porque realmente no estamos escuchando lo que deberíamos escuchar y accionando como deberíamos accionar. Martín Lutero era el que decía que no era correcto ni justo ir en contra de las escrituras ni tampoco contra la conciencia que uno mismo tiene. La conciencia tiene que estar nutrida por la palabra de Dios y al mismo tiempo debemos hacer caso de ella. Y esto es algo interno, hermanos, esto es algo que nadie ve. ¿Sí? Y finalmente habla de una fe honesta, que no es otra cosa que una sincera convicción en el Dios de las Escrituras, en su Evangelio y en su verdad, libre de hipocresías en cuanto a las convicciones y atada a lo que Dios dice en su palabra. Estos tres aspectos, hermanos, de la vida cristiana tienen una característica, y es que todas estas virtudes son internas, no son externas. Tú no puedes ver una conciencia tranquila. Mira, por ahí va una conciencia limpia, ¿no? Eso no se ve, no se palpa. Tal vez puedas tener algunas evidencias externas, pero son cosas internas. El corazón puro tampoco lo puedes ver. La fe sincera no la puedes ver. Son cosas que solamente Dios puede ver. Pero el apóstol Pablo dice que esto es lo que realmente debería producirse en la vida del cristiano. Esto nos hace entender, hermanos, que no solamente debemos centrarnos en las obras, sino también en nuestra condición interna. ¿Tienes un corazón puro del cual brote el amor? ¿Tienes una conciencia buena, una conciencia tranquila, limpia, que no te ataca ni tampoco te condena por lo que haces y no haces? ¿Tienes una fe genuina, sincera, que verdaderamente crees lo que dices que crees? ¿O sencillamente lo dices de la boca para afuera? No solamente se centres en el lograr, en el hacer. También revisa un poquito hacia adentro. Mira si realmente tu corazón, tu conciencia y tu fe son genuinas delante de Dios. Porque hay muchas cosas que nosotros tenemos que examinar dentro de nosotros. Hay mucha basura que tenemos que sacar dentro de nosotros. Hay mucho trabajo que tenemos que hacer dentro de nosotros.
Y esto es parte de lo que realmente debemos prestar atención. Hermanos, presta atención a tu corazón, presta atención a tu fe, presta atención a tu conciencia. En eso tienes que poner tu mirada para la gloria y la honra del Señor. Pero sobre todas las cosas, sobre el reino de los cielos, sobre la mayordomía cristiana, sobre la virtud cristiana, nuestra mirada, hermanos, tiene que estar en el Señor Jesús. Tiene que estar puesta en su evangelio. Como dice Hebreos capítulo 12, fijemos la mirada o la atención, si así lo prefieren, en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentada a la derecha del trono de Dios. En esto debemos poner nuestra mirada, hermanos. Poner nuestras miradas en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el mismo que sufrió en la cruz del Calvario, viendo el gozo que estaba delante de él. De la misma manera, hermanos, pongamos nuestra mirada en el Señor, pongamos nuestra mirada en el gozo que tenemos delante. Corramos la carrera sin desconcentrarnos. Marchemos en la vida cristiana poniendo nuestra atención en lo que tenemos que poner la atención. Y no nos desviemos, hermanos, con controversias, ni con cosas que no valen la pena estudiar, ni con cosas que no tienen ningún tipo de relevancia para nosotros o para la iglesia. Hermanos, pongamos nuestra mirada en el Señor y tratemos de vivir para su gloria. Hermanos, céntrense en lo que es provechoso. Céntrate en lo que es provechoso. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Te pido, amado Señor, que tú nos permitas vivir vidas que prestan atención a aquello que tú deseas que esté puesta en nuestra mirada. Hemos visto, Señor, en Hebreos 12:2, que tú quieres que pongamos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que tú quieres que sigamos su ejemplo. Pero parte de su ejemplo es que Él se puso el firme propósito de ir a Jerusalén para ser crucificado. Así, Señor, permítenos tener el firme propósito de poner nuestra atención, de poner nuestra mirada, de poner nuestra vida en dirección, Señor, a tu palabra, en dirección a tus propósitos, en dirección a tus prioridades, en dirección a lo que a la Escritura dice de nosotros, Señor. Y si hay algo que nos está distrayendo, alguna preocupación, algún asunto pendiente, si hay algo que nos está distrayendo, Señor, sea doctrinal, teológico o verbalmente, Señor, te pido que tú nos ayudes a apartar la mirada de aquellas cosas que no son importantes, y que realmente hagamos aquello que tú nos has encargado. Te pido, Señor, que nos quites de nosotros ese pecado de distracción de aquellas cosas importantes y que nos concentremos únicamente en aquello que sea fructífero para nosotros, para nuestras familias, para nuestras iglesias, para nuestros hermanos en la fe. Ayúdanos a ser árboles que plantados en ti, en Cristo, Señor, den frutos en abundancia para que tú seas glorificado abundantemente. Señor, perdónanos si alguno de nosotros ha estado distraído o desconcentrado de lo que es realmente importante en la vida. Muéstranos compasión al darnos un arrepentimiento genuino. Te pido, Señor, todas estas cosas en Cristo Jesús. Amén.